En esta ocasión vamos a hablar del sistema operativo Linux. El sistema operativo Linux es obviamente uno de los sistemas más utilizados en todos los niveles, ¿verdad? Principalmente en ambientes de servidores. Aunque también es usado, ¿verdad? Dentro del ambiente de computadoras personales. Hay algunas versiones muy populares, ¿verdad? En ese tema. Vamos a describir prácticamente algunos datos muy importantes que habla de la historia. Esta historia sale de la fuente de Red Hat, que es una de las versiones del sistema operativo Linux. Bueno, el sistema operativo Linux es un ambiente, un sistema open source, ¿verdad? Como lo menciona ahí, open source significa que el código fuente es abierto. Y eso principalmente es que cualquiera puede acceder a eso, ¿verdad? Y puede cambiar ese código fuente, modificarlo y hacer su propia versión de Linux. Por eso es que hay tantas distribuciones distintas. Entonces, originalmente fue concebido por Linus Torvalds, ¿verdad? Que él fue el que creó este sistema mientras estaba en la universidad. Bueno, y hay otros datos importantes de algunas versiones, ¿verdad? Normalmente, bueno, en Linux se basa en el sistema operativo Unix, que es el predecesor, y actualmente se ha convertido, bueno, aquí habla de que inclusive hasta en sistemas de supercomputadoras, dice las 500 más grandes y más rápidas del mundo, utilizan sistemas Linux. Aquí hay un dato importante también de licencias de uso público, GNU, ¿verdad? Este es muy común verlo dentro de los paquetes de la comunidad open source. Y este es un software que todos pueden ejecutar, estudiar, compartir y modificar. Es decir, que es de acceso eh, libre, total. Y normalmente el código fuente modificado se puede redistribuir, también inclusive se puede modificar y vender una versión distinta, ¿verdad? Bajo la misma licencia. ¿Qué se puede hacer con Linux? Bueno, Linux es un sistema muy potente, como hablamos, y no necesariamente uno imagina que Linux es un sistema gratis, que no se paga y todo, pero en este caso el sistema operativo Linux también hay versiones que sí se pagan. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero también tenemos que puede ser para, bueno, en las bases de datos, por ejemplo, es muy utilizado para ambientes, por ejemplo, SAP, Oracle, esas bases de datos que utilizan, muchas veces soportan o son corridas bajo servidores que ejecutan Linux. Bien, entonces también tenemos que algunas empresas muy importantes en el sector, bueno, ahí habla de muchas, como por ejemplo Wikipedia, New York Stock, bueno, y algunas otras. Inclusive habla de que, bueno, como ya conocemos, Linux sirvió de base, ¿verdad?, para el desarrollo del sistema Android, ¿verdad? Y el kernel de Android obviamente está hecho en Linux. Bueno, aquí está un poco más. Como sabemos ahora, ¿verdad? Y todo esto ha evolucionado. El mercado de Linux se ha abierto, ¿verdad? Antes era bien propietario, ¿verdad? Y lo que corría en Linux no corría en Windows, por ejemplo, pero ahora, por ejemplo, ya tenemos Microsoft Office, ¿verdad? Que es una herramienta que la distribuye Microsoft. Tiene versiones para Linux, tiene versiones para, obviamente, para Windows y también para, bueno, para ambientes Mac. Entonces, lo mismo sucede con SQL Server. Actualmente también ya el .NET, ¿verdad? Ya hay unas versiones para Linux. Entonces, todas estas plataformas tienden a unificarse, ¿verdad? Que ahí dice que, bueno, ya hay una meta para el 2027, dice que todos los clientes de SAP HANA operarán bajo bueno, en este caso el ambiente Linux, ¿verdad? Y dice, bueno, miren que hasta el 2017, 50% del mercado SAP, que es una de las aplicaciones más importantes de los ERP, ¿verdad? En el mundo,
corren con el sistema, eran Windows, ¿verdad? O sea, el otro porcentaje muy alto es Linux. Y esto se está moviendo mucho hacia la nube, por eso es que nosotros lo vemos en el caso inclusive de las instancias de Azure, ¿verdad? Que es de Microsoft, 60% de las instancias de Azure corren y son máquinas virtuales basadas en Linux. Entonces, igual en AWS, inclusive en Google, ¿verdad? En la nube, el sistema operativo Linux se mueve fuerte. Y cuando hablamos de Linux, pues, para hablar un poco más de distribuciones populares, porque Linux bueno, puede ser cualquiera, ¿verdad? De las distribuciones que vemos ahí, por ejemplo, de las comunes, tenemos Android, ¿verdad? Que eso es el sistema operativo móvil. Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Kali Linux, que es un sistema muy popular para el área de seguridad informática. Mint, Manjaro, ¿verdad? SUSE. En este caso, SUSE y Red Hat son ambientes para servidores, ¿verdad? Que se usa mucho en ambientes corporativos. También tenemos Solus, Ubuntu, Arcos, Gentoo, ¿verdad? Bueno, y hay otros por ahí, ¿verdad? Hay muchas distribuciones en el caso de Linux. Y esta es, por ejemplo, cuando hablamos de Linux, tiene varias verticales. Bueno, en este caso, si lo vemos de esta forma horizontal, podemos ver que el sistema operativo Debian, ¿verdad? Que es una de las distribuciones, ha venido, bueno, desde los 90, ¿verdad? Se mantiene. En el 2004, de ahí se desprende Ubuntu, o sea que es muy similar el Ubuntu al Debian. En el caso tenemos también el SLS, ¿verdad? Slackware y SUSE, ¿verdad? O en el caso OpenSUSE. Este sistema, en el caso SUSE, es muy utilizado principalmente en Europa, ¿verdad? Es más común verlo por allá. En el caso Red Hat es más popular aquí en América. Y Red Hat tiene, por ejemplo, las verticales, como vemos, tiene CentOS, Fedora, o sea que en el caso, el código fuente o la mayoría de las funcionalidades de estos sistemas operativos, que por ejemplo CentOS y Fedora son más comunes verlos en ambientes de computadoras personales, de usuarios finales, no de servidores. Para servidores se utiliza principalmente Red Hat. Y aquí vamos a hablar un poco de herramientas ofimáticas, bueno, herramientas de software que están disponibles en Linux, ¿verdad? Bajo el, el, el lema de distribución, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente, open source. Tenemos, por ejemplo, OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office, ¿verdad? Que está disponible dentro de la suite de Linux. También en temas de base de datos, bueno, hay una gran cantidad, ¿verdad? Tenemos Oracle, MariaDB, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Firebird, Amazon RDS, ¿verdad? Es una infinidad de ambientes, por mencionar algunos que son los más comunes de verlos, ¿verdad? Que estamos familiarizados. En el tema de contenedores, pues inclusive ya hay versiones de Linux que ya, como vimos dentro de las instancias de AWS, hay que ya vienen preparados para containers, ¿verdad? En el caso puede ser Dockers o Kubernetes. También Linux soporta hipervisores, ¿verdad? Yo puedo virtualizar dentro de Linux a través de un software que se llama KVM, que son paquetes adicionales, principalmente disponibles en Red Hat. Lenguajes de programación, pues ahí está el Java, JavaScript, Python, Android, ¿verdad? El Android Studio, podríamos decir el C y el C++, que son ambientes disponibles dentro del lenguaje o del sistema operativo Linux. En el tema de almacenamiento, y es para, esto sí lo vamos a ver un poco más a detalle en las clases futuras, que podemos encontrar sistemas de partición XFS, EXT3, EXT4. Actualmente nosotros vamos a trabajar con Linux Red Hat, ¿verdad? Dentro de Amazon.
y vamos a utilizar, este es el sistema de partición de archivos que está disponible, es el más actual, ¿verdad? Y en arquitecturas, pues es común, nosotros vamos a trabajar con una arquitectura de AMD de 64 bits, pero también están disponibles para Intel, IBM, ¿verdad? Power 7 y 8 y los sistemas Z de IBM. Entonces, o sea, son normalmente estos son sistemas muy robustos o ambientes muy robustos. Cuando hablamos del kernel, el kernel normalmente es el elemento principal del sistema, es el core del sistema operativo y es la interfaz que sirve para comunicar el hardware, ¿verdad? Con el resto de los procesos de la computadora, los procesos de memoria, procesos de, en este caso, de entrada y salida, escritura, lectura, almacenamiento, etc. Lo comunica entre sí y gestiona los recursos, ¿verdad? Ese es prácticamente el kernel, es en sí la vida del sistema. Y tiene 4 tareas principales. Gestiona la memoria a través de la supervisión del almacenamiento. En este caso, pues sabemos que el sistema operativo es el que controla, distribuye las posiciones de almacenamiento, lee, ¿verdad? Y escribe en las posiciones de memoria. Ok, y esto es normalmente algo que es imperceptible para el usuario, pero es algo que hace el sistema. También controla los procesos, los gestiona a través de una unidad de central de procesos que es conocida como el CPU. Y normalmente, pues, el sistema operativo los organiza, ¿verdad? Los ejecuta, por ejemplo, los organiza en colas, etcétera, ¿verdad? Lee memoria y distribuye, si hay que hacer alguna operación, bueno, el sistema operativo lo relaciona totalmente. Controla las interrupciones de dispositivos porque actúa como mediador, ¿verdad? Entre los procesos de hardware y también en el caso de los procesos, ¿verdad? Del sistema. Entonces, si hay un proceso, por ejemplo, de entrada que necesita la interacción del teclado o presentar un dato en la pantalla, entonces el mismo sistema realiza esa acción. Seguridad ante las llamadas del sistema, recibe solicitudes y por parte de los procesos, normalmente estas solicitudes, ¿verdad? Tienen una interacción exclusiva, ¿verdad? Un proceso que llama a una interrupción, normalmente la reserva para que no se comprometa con otra, ¿verdad? Y no haya un error en el sistema buscando un recurso que no existe. Bien, luego está el tema de la memoria, ¿verdad? Cómo se organiza en la memoria virtual. La memoria virtual es consumida por los procesos. La caché del sistema, nosotros nos relacionamos más en Windows, por ejemplo, cuando hablamos de memoria caché, que es mucho relacionado con la memoria virtual, ¿verdad? Y cómo se usa. Normalmente esta memoria está disponible más allá de la memoria RAM, por ejemplo, cuando ya los datos, el mismo sistema operativo cuando tiene unos datos, ¿verdad? En la memoria RAM y los procesa, los transforma y luego, en este caso, ¿verdad? Si la memoria RAM está ocupada al 100%, empieza a volcar, ¿verdad? Estos datos de la memoria RAM hacia una porción del disco conocida como memoria swap, ¿verdad? Y esa memoria, ¿verdad? Se ve como una extensión de la memoria RAM y de esa forma el sistema operativo puede, por ejemplo, tener reservada esa parte para procesarla más rápidamente. El tema, ¿verdad? Nunca se puede comparar en rendimiento y velocidad los sistemas, por ejemplo, en el caso, podemos decir, cuando hay una operación de lectura y escritura en la memoria RAM, eso es a una velocidad mayor a la que puede ser accedido un dato en el disco duro. Ahí es donde se puede ver. Entonces, si bueno, yo a veces utilizo el ejemplo cuando ustedes están haciendo una consulta a una base de datos y escriben select asterisco, ¿verdad? O escriben, por ejemplo, select código y nombre y la base o la tabla tiene más campos. Entonces
todo eso se carga en la memoria, ¿verdad? Y después solo nos presenta los dos campos que estamos pidiendo, pero que todo se carga en la memoria RAM. Entonces, imagínense cada uno de esos queries, ¿verdad? Que se va almacenando dentro de esa memoria, va a llegar un momento en que se tiene que ocupar totalmente. Y para eso sirve la memoria swap, para llevar ahí, ¿verdad? Lo que digamos que ya no está siendo accedido por el sistema operativo, ni llamado por ninguna de las operaciones de la computadora. Entonces, eso se descarga hacia la memoria swap. Bien, entonces esta es la teoría que tenemos para esta parte.